En este vídeo te acompañamos a viajar a la Antártida, el continente helado, lugar para auténticos aventureros. Solo unos pocos elegidos pueden vivir aquí durante un corto periodo de tiempo, y solo unos pocos viajan cada año a este todavía desconocido lugar. ¿Quieres conocer más con nosotros? Un destino turístico caro, pero con unos lugares que en ninguna otra parte encontrarás. Muchas actividades son las que podemos realizar, desde caminatas, buceo, snorkel, paseos en kayak, avistaje de fauna o visitas a estaciones científicas. El invitado de este vídeo es el científico Pablo Tejedo, que ha estado viviendo en la Antártida en 3 ocasiones, con una estancia de un mes en cada una de ellas. Hablamos de cómo es allí la vida diaria y de cómo podemos hacer turismo. La entrevista completa la encontrarás en nuestro canal de iVoox y en las diferentes plataformas de audio. Muy buenas, Pablo, encantado de recibirte en el canal. Muy buenas, Jorge. La verdad es que es un placer estar aquí y nada, compartir lo que son mis experiencias con todos los amantes del turismo, de viajar, de disfrutar la vida y de exprimirla, que yo creo que son pues todos esos amigos y amigas que tenemos al otro lado de la pantalla y que te siguen. ¿Qué es lo que te llevó a la Antártida? ¿Qué te lanzó allí? Bueno, esto fue un poco casualidades del destino. Yo sí que he conocido a lo largo de mi carrera gente que pues tenía esa ilusión, ese objetivo en la vida. En mi caso, yo estaba trabajando haciendo la tesis doctoral sobre senderos y bueno, pues el impacto humano en esos senderos. Entonces, un compañero de aquí de la Universidad Autónoma de Madrid, del Departamento de Biología, estaba muy preocupado porque llevaba varias campañas antárticas y claro, para la toma de muestras se desplazaban por un sitio que, bueno, pues era muy frágil. Entonces, su duda era si en los propios desplazamientos de los investigadores se generaba un impacto significativo, un impacto importante sobre precisamente lo que tú quieres trabajar, quieres estudiar y quieres a su vez proteger. Entonces, pues nos contactó a Javier Benayas y a mí, que era en ese momento mi director de tesis y ahora es compañero del departamento. Y bueno, pues entonces empezamos a proponer lo que son estudios para ver si el desplazamiento, lo que es caminar sobre ciertas zonas en la Antártida, podía tener un impacto en las comunidades locales. Entonces, digamos que fue de rebote. Yo no había imaginado nunca que iba a tener esta oportunidad. Eso fue un trabajo que desarrollamos en 2005 y que publicamos unos años después, porque ya sabes que las publicaciones científicas van lentas, pero es cierto que ya ahí nos empezó a picar el gusanillo, vimos la puerta de entrada y ya en 2008-2009, pues después de proponer varios proyectos, conseguimos una acción complementaria y tuve la inmensa suerte de poder ir allí. Y como siempre digo yo, la primera fue espectacular, pero cuando ya puedes estar 3 veces, eso es un regalo y vamos, yo siempre estaré muy agradecido tanto como te indicaba, a Javier Benayas, como al profesor que es Antonio Quesada, que me contactó, porque realmente me abrieron una puerta y me permitieron tener experiencias de vida con las cuales nunca había soñado y que realmente, bueno, pues lo ves en los documentales, pero estar allí no te lo imaginas. Y sobre todo hace unos años que, digamos, el turismo no estaba tan diversificado como ahora, que ya prácticamente puedes llegar a cualquier sitio y tenemos turismo del espacio. A ver cuándo te vemos por allí, Jorge. A ver cuándo haces alguna Vale, esa entrevista, será algún... la siguiente. ¿Cómo se vive en la Luna? ¿Cómo se vive? Bueno, a lo mejor un vuelo de estos que tenemos por la atmósfera y tal, pero bueno, que realmente extraplanetario, ya con eso nos daremos con un canto en los dientes. Pero bueno, ciertamente fue una carambola, vamos a decirlo así, del destino y yo siempre estaré muy agradecido por haber podido vivirlo. Casi de casualidad me llamó la atención porque
salió un sorteo también de ayudante de científico, ayudante de algo, en no sé qué plataforma, y entonces te pedían, digamos, un inglés básico, y decía, pues estar allí una estancia y demás, 2 semanas, durante 3 semanas, y dije, ostras, y digo, pues esto estaría guay, y yo lo rellené y todo muy ilusionado, claro, no me tocó porque mucha gente apuntada para tan pocas plazas, y a partir de ahí me dio por conocer un poquito más de este continente que tiene mucho que contarnos. Explica así a todos los televidentes o los oyentes en plataformas de audio a qué te dedicabas en esas estancias, a lo que trabajabas, digamos. Sí, como te indicaba antes, nosotros empezamos con lo que son los impactos de los científicos, pero luego lo ampliamos porque nosotros realmente veníamos de la ecología recreativa, que es una forma un poco así técnica de decir que nos dedicábamos a ver qué impactos realizan los visitantes en las áreas protegidas, en los espacios naturales protegidos. Entonces nosotros desarrollamos indicadores, tomamos datos, vemos el antes y el después o a lo largo del año para ver eso, si los impactos son asumibles o no. Porque al fin y al cabo todos queremos conocer sitios maravillosos, pero tenemos que contribuir también a conservarlos. Entonces lo que no podemos permitirnos es que nuestra propia presencia genere unos impactos que sean no deseados y que terminen por hacer que otras personas, otras generaciones que vengan después, no puedan disfrutar de lo mismo que nosotros. De hecho, ya meto una pequeña cuña. La Antártida se considera, es lo que los expertos en turismo consideran, un destino de última oportunidad. Salvo algunas personas muy concretas, el resto yo creo que somos bastante conscientes de que el mundo está cambiando, que hay unos procesos que hemos lanzado como especie dominante del planeta, o nos gusta pensar que somos la dominante, pero bueno, y en este caso se le llama a estos destinos de última oportunidad porque se piensa que en algún momento van a poder perder parte de lo que son sus características actuales. Entonces, sí que es cierto que la península antártica, por ejemplo, que es una de las zonas de la Antártida, es de hecho la zona que tengo justo a... Depende cómo lo veáis, porque claro, es que se me invierte la Sí, pantalla, pero bueno, la mano que levanto. sí, Entonces, está bueno, claro. ahí está la península antártica y es la más externa y entonces es la que tiene mayor influencia, digamos, de estos cambios climáticos. Y allí ya están cambiando las cosas. Y de hecho yo que tuve la oportunidad de ir en 2008-2009 y 10 años después, que fue mi tercera campaña, sí que observé unos cambios evidentes. Hay mucha gente que los quiere disfrutar ya porque se piensa que pueden correr riesgo de desaparecer o de transformarse tanto que ya no sea la experiencia similar a la actual. Entonces es algo que debemos trabajar para evitarlo, porque realmente todavía estamos a tiempo de cambiar ciertas cosas, pero es importante que nuestros oyentes sepan eso, que está considerado un destino, vamos a decirlo, en un cierto riesgo. Entonces, bueno, si alguien tiene la oportunidad de ir, va a ver que tiene muchas limitaciones, que se lo van a decir los guías, los operadores o los turoperadores, le van a informar y ciertamente pues es un sitio que te lleva a ser más respetuoso, porque te conecta mucho con la naturaleza. Es de los sitios en los cuales yo me he sentido más vulnerable, porque realmente te das cuenta de lo pequeño y lo frágil que eres frente a la fuerza de la naturaleza. Y eso es a veces difícil de encontrar. Supongo que si nos escucha gente que hace alpinismo, lo tendrá muy claro, o gente que ha estado en la selva más primaria, en bosques primarios, pero la mayoría de nosotros que hacemos un turismo más cultural, gastronómico o no tan de naturaleza salvaje, a lo mejor sí que es fácil que sintamos allí esa sensación, ¿no? Esa fragilidad frente a lo que es la fuerza de la naturaleza. Ujú. ¿Cuántas horas dedicabas al trabajo una vez que estabas allí? Tú vas a una base científica y lo que haces es, desde que te levantas, tienes una programación que se hace el día anterior y lo que planteas son unos objetivos que tú ya llevas muy marcados y entonces hablas en el caso nuestro, hablas con el comandante de la base y planteas qué tareas vas a hacer al día siguiente en la reunión de la tarde previa y lo que haces es, bueno, pues eso, te levantas por la mañana, desayunas, hay un retén que se queda haciendo las tareas de la base, que toca cada cierto tiempo, pues limpieza de zonas comunes, ayudar en las tareas de la cocina, etcétera. Y los que están liberados, pues se dedican
unas horas por la mañana y por la tarde a investigar. Digo que aprovechas todo porque tengamos en cuenta que allí hay más horas de luz. Es como cuando tú viajas a Islandia en verano, Sí. que ya sabes que hay muchas más horas de luz simplemente por latitud. Entonces, bueno, pues tienes la capacidad de aprovechar mucho más el tiempo. Y además, como somos todos muy conscientes de la gran oportunidad que supone estar allí, pues la verdad es que duermes lo mínimo imprescindible y el resto del tiempo pues estás con tus investigaciones o con tareas de la propia base y también haciendo todo lo que surge de posibilidades, ¿no? Porque luego también hay que un poquito adecuarse a la rutina diaria de la base. Aunque sea verano, ¿qué temperaturas hace allí? Claro, nosotros en la zona que estamos tenemos temperaturas que yo considero incluso calurosas, porque son de 5 grados, 0 grados, -5, -10, pero hemos tenido algún día, sobre todo en las últimas campañas, de 10 grados. Entonces allí Ostras. eso es una barbaridad, ¿no? Sí. Trabajar en campo con camiseta, aunque sea térmica, pero con una sola capa, para los que sois de montaña y sabéis el sistema este cebolla por capas, pues es un poquito, a mí me parece exagerado, o sea, me parece llamativo que ya hayamos llegado a esos puntos, ¿no? Que tengamos esas opciones de trabajar con una sola capa de protección allí. Pero bueno, realmente es porque son zonas externas. Entonces, ciertamente tienes esas temperaturas que son más benévolas, pero el viento te puede hacer bajar la sensación térmica mucho cuando sopla el viento potente y además, como decía antes, el tiempo puede cambiar bastante rápido y lo que puede ser un día maravilloso para hacer fotos, que estás encantado, que estás aprovechando, de repente se puede tornar en algo peligroso. ¿Qué animales habitan en la Antártida? Tenemos aquí algunas fotillos que podemos ir enseñando. Ya hemos visto, ya yo he visto algunos, pero ¿cuáles son los animales que más? Pues, por ejemplo, aquí tenemos Sí, unos pingüinitos. sí, aquí tenemos pues los grandes reclamos de la Antártida, ¿no? Al fin y al cabo, como no están acostumbrados a la presencia humana, es de esos sitios que tú ves la fauna local y realmente, bueno, tienes unas distancias de seguridad establecidas para los visitantes, no para los turistas, para los visitantes. Es decir, yo como investigador, como científico, no me puedo acercar alegremente y tocar un pingüino. De hecho, tengo que pedir unos permisos siempre y cuando vaya a interactuar con la fauna local. Pero bueno, hay unos protocolos de distancia mínima y de mantener esa distancia, pero es cierto que yo he estado esperando a la Zodiac, por ejemplo, para que vinieran a por mí, te quedas parado y hay muchas veces que el pingüino se te acerca y con el pico te prueba, porque es como sus manos, para ellos el pico es el órgano sensorial, entonces ves que te da un picotazo, pero no es para hacerte daño, es para probar que eres. Él no sabe lo que eres, porque a lo mejor es un pollo o es un individuo joven y ha visto pocos humanos. Entonces realmente, bueno, pues se acercan ellos mismos, tú te quedas quieto, no haces nada y podemos ver tanto varias especies de pingüinos como también elefantes marinos, diferentes tipos de focas. No sé si alguna Mira, foto aquí. te pasé, pero no sé si están seleccionados. Esto es un elefante marino. Estos realmente los machos que pueden pesar más de 1 tonelada. Yo he estado en una playa cuando dos machos se enfrentan por un tema territorial y de harenes de hembras que pueden tener, bueno, tienen que defender su harén y lo tienen que generar, digamos, tienen que luchar por ellas. Y es que tiembla el suelo, claro, pues tú imagínate dos bichos que pesan tanto como un coche, incluso a veces más, que se Sí. están peleando y se están chocando entre ellos. Entonces es muy impresionante. Y bueno, pues ahí tienes elefantes, tienes focas de diferentes especies y hay una que a mí me parece especialmente llamativa, que es la foca leopardo. Si has visto lo que te mandé, lo que pasa es que Sí, tenemos una limitación, ¿no? sí, De sí, había cuántas solo podemos de. cargar, Sí, tenía 10 fotos solamente para claro, subir, más un pequeño vídeo y. Pero pero bueno, la ya como, foca, como me ha dado Pablo mucha imagen, mucha información, me ha dejado compartirlas con vosotros. Entonces, como este vídeo será editado, pues antes o después, no sé cómo lo editaré este vídeo, pero las mostraré a todos para que veáis un poco la fauna y bueno, y todos los paisajes que hay, porque es que ha sido muy difícil seleccionar 10 fotos. sí, Ha sido muy complicado. pero bueno, lo que te comentaba, hay una foca que tú cuando la veas, yo estoy seguro de que la vas a reconocer, es la foca leopardo, y esa foca es muy curioso porque cuando te mira, tú sientes que te está evaluando, te está
digamos así como catando por si eso, para ella eres presa potencial. O sea, ella está pensando, me lanza por eso, estará bueno, le veo mucho hueso, le veo que está rollizo, me va a dar un buen banquete. Es una foca que de hecho ha atacado y a una chica inglesa, a una investigadora, pero eso fue jugando más bien, la, la mató Oh, porque estaba haciendo un estudio con esa especie y un ejemplar la arrastró hacia abajo y por un tema de descompresión y demás, pues la pobre falleció. Pero no estaba atacándola para matarla, sino simplemente estaba jugando, digamos, estaba probando a jugar con ella. Pero en otras ocasiones sí que han atacado y hubo otro equipo británico que estaban en una banquisa de hielo. Esta foca tenía un respiradero, apareció de repente en ese respiradero, se fue a por ellos y con los piolets y los crampones, ya sabéis, ese material que utilizamos para montaña, tuvieron que defenderse y al final pues consiguieron hacerla retroceder. Pero son focas que te ven como una especie que pueden ser para ellos, somos presa. Eso que tenemos ahí detrás pues es más complicado. Los elefantes marinos la verdad es que nos ven como un bicho más en la playa, pero no nos hacen mucho caso. No, ellos están más interesados en los cefalópodos, en los peces, que en lo que corre por la tierra, ¿no? sí, sí. Y luego también tenemos foca cangrejera, eh, los lobos antárticos. Los lobos son más curiosos porque esos son más, sobre todo los machos jóvenes, son más territoriales. Y yo he estado en alguna playa en la cual estaban precisamente los lobos en su momento de celo y en su momento de aquí estoy yo, tengo que hacerme notar, ¿no? Y realmente te van lanzando dentelladas y tienes que mantener una distancia. Pero bueno, sí, esas fotos son de diferentes sitios que fuimos visitando por temas de trabajo, pero también tienes algún rato libre que puedes hacer, pues eso, un poquito de turismo encubierto en el sentido de disfrutar del entorno. Es Y que ahí esta foto me vemos, encanta, ¿eh? Porque es sí, sí. que es aparte de los pingüinos, el hielo detrás, el agua, no sé. Un resto histórico, en este caso un Ujú. hub, que bueno, pues estábamos cerca de un sitio donde hay una base antártica y como los sitios libres de hielo no son tantos, se suelen ocupar por diferentes naciones y por diferentes actividades. Ahora, comentábamos antes que la Antártida está dedicada a la ciencia, pero es cierto que hemos tenido allí explotaciones balleneras, explotaciones de foqueros y también hemos tenido la época de los exploradores. O sea, todos Sí. sabemos que, bueno, pues teníamos ahí ciertas historias épicas, ¿no? Como la carrera para alcanzar el polo sur geográfico, etcétera. Entonces, bueno, realmente hay restos históricos como el que vemos en esta foto que puedes visitar. Y como no hay nadie allí, pues es como muy mágico, es como muy especial, ¿no? Porque realmente puedes sentir lo que esa gente padecía, más que sentir, es lo que padecía, porque, claro, las condiciones ahora son duras, pero nuestra capacidad tecnológica de materiales, etcétera, es mucho mejor que la de aquel entonces. Ujú. Y sin embargo, esta gente pues eran auténticos superhombres. A mí la verdad es que siempre me ha parecido que, que muchos de ellos, bueno, pues digamos que tenían una capacidad de sacrificio que es, vamos, envidiable. Eran como nuestros Carlos Soria de ahora, ¿no? Ujú. Gente que están hechos de otra pasta, vamos a decir. Hablando ahora que ya estamos viendo fotos, hablando ya más de turismo, ¿qué es lo que podemos hacer en el continente? Ya como en el lado turista, de decir, bueno, voy a la Antártida, ¿qué es lo que me van a ofrecer en un crucero de 10, 12 días? ¿Qué es lo que tenemos? Máximos exponentes, cosas que ver. Pero lo primero que tienes que preparar es la billetera, porque Ujú. los precios de los pasajes son realmente elevados. Estamos hablando de 10, 12.000, 14.000, 20.000, depende de lo que tú quieras hacer, ¿no? Euros o dólares. Realmente aquí ya pierde un poco Bueno, yo creo que, importancia. que ahora mismo que el cambio parece lo mismo. Sí, te da un poco Porque igual, la verdad. sí, Entonces, incluso hay gente que yo coincido con muchos en Ushuaia y en Punta Arenas, que son los dos puertos de salida, sobre todo sale gente de Ushuaia, pero hay gente que va allí, tiene tiempo y disponibilidad y lo que hace es tratar de coger billetes de última hora. Es decir, que tú para transportar aire
sin cobrar por ello, pues es perder dinero. Con lo cual, muchos operadores turísticos lo que te hacen es, antes de zarpar, sacan esos billetes, esos camarotes que les falta por rellenar, los sacan a precios mucho más económicos. Me refiero que podemos estar hablando de 3.000 y pico, 6.000, 5.000, 4.000, depende de, evidentemente, Ya llega a de más qué bolsillos. crucero. Claro, entonces ya es como más fácil, pero tú no tienes asegurado el pasaje, con lo cual tienes que estar en Ushuaia o en Punta Arenas, sobre todo en Ushuaia, ir todos los días al puerto y tratar con los operadores turísticos y las diferentes empresas que allí trabajan de pillar, de conseguir un billete de estos baratos. Y luego además tienes que amoldarte a lo que haya disponible, porque te puede tocar en el último sitio del barco, al lado de la sala de calderas, donde sea, ¿no? Ya sabes que hay grandes diferencias entre los de mayor nivel económico y los que son más económicos, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, una vez que has conseguido pagar el billete que sea, pasas el Drake, te tardas un par de días y cuando llegas a la Antártida sueles tener unos itinerarios que son totalmente, digámoslo así, son previsiones, pero claro, cumplir esos itinerarios cuando decimos que el clima puede cambiar mucho, cuando además hay políticas de un barco en un sitio al mismo tiempo, es decir, que los operadores turísticos, que no son tontos, para evitar que la gente tenga experiencias de hacinamiento, de encontrarse con otros turistas, de pensar que no están en un entorno tan exclusivo y tan lujoso como es la Antártida en teoría, pues lo que hacen es que tienen un sistema, además es un sistema online en tiempo real, que tiene slots, tiene puertos disponibles o huecos disponibles, entonces la gente, los operadores turísticos reservan slots. Entonces, hoy voy a ir a tal destino, hoy voy a ir a tal otro. Y entonces, de esa forma, si tú ya has reservado ese sitio de visita, no va a otro barco. Y así la experiencia puede ser más exclusiva, puede ser de mayor calidad. Así que bueno, ellos digamos que como están creciendo mucho los números de turistas, han tenido que idear estos sistemas para evitar que esa cierta masificación que se está empezando a producir en ciertos sitios de la Antártida, pues baje la calidad de la experiencia del turista que va para allá y que ha pagado esas cantidades que hemos indicado y que son ciertamente muy elevadas. La experiencia allí tiene que ser lo más excepcional posible. Es decir, no puedes estar bajando, por ejemplo, a tierra y cruzándote con 2 o 3 grupos distintos. Pero bueno, una vez que están allí, pues los turistas hacen eso, hacen descensos programados a sitios de visita donde van a ver lo que son colonias de pingüinos, sitios que son llamativos a nivel de que hay ciertas especies como el clavelito antártico, que son especies vegetales, o bueno, también focas, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las más demandadas. Y luego también tienen actividades que ahora se están poniendo muy de moda, como hacer eh, kayak marino, entonces hacen paddle surf, que tiene que estar el mar, como bien sabes, muy tranquilo, pero también hacen, los que tienen más suerte o tienen esa capacidad dentro de los cruceros turísticos, hacen inmersiones en sumergibles, hay sobrevuelos también, hay algunos cruceros turísticos que tienen helicópteros y hacen sobrevuelos antárticos, entonces, bueno, hay una amplia oferta de actividades. Lo que pasa es que es todo, claro, bajo pago y cuanto más exclusivo y más servicios te oferta tu crucero, más posibilidades tienes. Luego hay gente que también hace estancias o pernoctaciones en campamentos temporales, es decir, que bajan todas las tiendas, las montan, duermen un día en cualquier sitio de visita antártico y luego ya recogen, al día siguiente se van. Hay baños, no sé si puedes recuperar, Jorge, la foto que comentábamos antes. Esta es. Sí. Mira, esto es en una zona de Isla Decepción, en Bahía Balleneros. Es una zona con lo que llamamos nosotros anomalías geotérmicas o anomalías térmicas, y eso es tan fácil de explicar como que esto es un volcán. Entonces hay una cámara magmática que está a varios kilómetros de la superficie, pero evidentemente el suelo está caliente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que muchas veces los operadores turísticos lo que hacen es llevarse unas palas y en la zona de la intermareal, es decir, donde rompe la ola,
hacen unas pequeñas, pues como hacemos todos los padres con nuestros hijos, hacen unos pequeños agujeros que eso se rellena por agua del mar, pero como el suelo está caliente, ese agua que llena ese agujero que tú has creado también se calienta. Y entonces mucha gente puede tener un baño antártico sin tampoco pasar excesivo frío. Yo sí que me he bañado Ujú. sin poza y, y está el agua un pelín fría. Pero bueno, pueden tener esta experiencia que también es, pues, francamente curiosa y hacen ese baño antártico que lo llaman un bautismo antártico. Para ti, ¿qué es lo más bonito de la Antártida? De decir, pasa que igual es difícil la pregunta, pero si te Sí, puedes quedar es también es con muy más de complicada. una, pues también nos vale. Pues fíjate que yo en la presentación de mi tesis doctoral dije que lo mejor de la Antártida en mi caso personal había sido las personas que había conocido. Parece esto muy así, ¿no? Pero ciertamente los que hemos trabajado, por ejemplo, no sé si tú has tenido la oportunidad de trabajar como monitor de tiempo libre. Sí, bueno, no, pero con niños y todo esto sí. Claro, entonces yo trabajé unos años de monitor de tiempo libre y he trabajado con niños, con campamentos de niños, con campos de trabajo también, con adultos, etcétera. Pero bueno, muchas veces estas situaciones en las cuales estás compartiendo muchas experiencias muy, muy raras o muy únicas son muy intensas. Entonces, llegas a conocer muy bien a la gente, eh, llegas incluso a niveles de confianza, de cercanía. Como decía antes, hay veces que incluso pones, no sé si tanto como tu vida, pero sí tu seguridad inmediata la pones en manos de otra persona. Entonces te permite unos niveles de confianza muy elevados y las relaciones allí personales son muy intensas. Entonces yo he conocido allí gente maravillosa, gente que me ha enseñado mucho, gente que me ha permitido ver cómo el ser humano cuando está bajo cierta presión puede sacar lo mejor de sí mismo. Entonces, para mí, las gentes con las cuales he compartido experiencias antárticas son muy importantes. Entonces, bueno, pues los glaciares son impresionantes, los icebergs, ¿no? Los icebergs son también una cosa impresionante. Los gruñones, los gruñones son bolas de hielo muy densa que cuando tocan el casco del barco hacen un ruido muy intenso y de ahí viene su nombre, de gruñir, ¿no? Y entonces tú ahí notas como, digamos que se pone la cosa tensa, entonces ese tipo de experiencias ya te digo, esos son los glaciares negros. Sí, ahí estaba. Es Son que sabía que ahora muy estaba por interesantes. aquí. Entonces son Sí, muchas sí. cosas, igual que lo que decíamos antes, la fauna, los pingüinos son maravillosos. Te digo, Jorge, que la Sí, claro. Antártida da para todo. Y esto es, a ver, así como las imágenes que estamos viendo del Everest, que para mí son un poco lamentables con la cola que hay de montañeros, ¿esto no verías que a la larga que hubiera una masificación de turismo en la Antártida fuera malo? A ver, incluso si le preguntas a otras personas, a otros científicos, te dirían que ya está masificado y que ya deberíamos haber puesto algún límite. Esto siempre hay opiniones. Yo antes intentaba también, a mí no me gusta demonizar, no me gusta demonizar una actividad. Y yo también soy turista, incluso como científico os indicaba que en algún momento tomamos fotos, vemos a los pingüinos, acompañamos a otros científicos para echarles una mano y conocemos sitios nuevos, entonces hacemos lo que es una cierta actividad turística, o sea, somos visitantes. Entonces, a lo mejor no somos turistas como tales 100%, pero hacemos actividades similares a los turistas. Entonces, igual que tú estás en una estación de investigación, tienes la tarde más o menos libre, no puedes muestrear porque el tiempo no te permite llegar hasta el sitio de muestreo que tienes planificado, pues a lo mejor te das una vueltecita cerca de la estación donde se puede y eres un turista más. Yo Claro. creo que me estoy un poco explicando. Entonces, en esa situación no vamos a demonizar al turista, pero sí que es cierto que las cifras actuales son cada vez mayores y la propia industria está muy preocupada porque están
todos los turistas concentrados en bastantes pocos sitios y no quieren perder esa etiqueta de calidad. Es turismo que podría ser considerado turismo verde, no ecológico, porque eso sería mucho decir, pero turismo de calidad y con certificaciones, habilitaciones, formación de los guías. Hay guías que son profesores de universidad, hay guías que son científicos. A nosotros nos han ofrecido ser guías. Entonces, es gente con mucho conocimiento antártico y con mucha empatía hacia el medio. Entonces, es un turismo que por ahora ha sido muy respetuoso. Pero claro, llega cierto momento en el cual las cifras hacen que ese respeto y ese turismo de bajo impacto no se pueda producir fácilmente. Entonces, la industria está preocupada, la comunidad científica antártica está preocupada e incluso las naciones que forman parte del Tratado Antártico, que han firmado este Tratado Antártico, están preocupadas. Porque eso te estaba comentando antes de la entrevista. Me estaba centrando yo en todas estas entrevistas en lugares un poco más dispares, de que no va la gente. Por eso teníamos vídeos anteriores, Turkmenistán, Arabia Saudí, Corea del Norte, porque claro, al final sacar ahora un vídeo de Estados Unidos, de Suiza, cuando hay 200.000 vídeos de información, digo, bueno, por eso voy a centrarme en un turismo un poquito más desconocido y más que nada porque me llama a mí la atención, porque tanto de la Antártida como de estos países realmente no conocía nada. Entonces, y esto que hablas, tengo que puntualizar mismo, en Uganda estuve el año pasado y claro, con lo que dices de que hay gente allí que son, bueno, los guías, que son científicos, que aman la Antártida, imagino, pero yo, claro, yo también pienso que en Uganda aman su país. Pero bueno, y también lo he visto en Kenia, de ver 20 coches rodear a un león y atosigarlo porque ha cazado algo y ver los coches detrás. Estuvimos en un árbol que había un guepardo y había 12 coches. Y mira, nuestro guía por lo menos era bastante, que dijo, mira, yo soy de los que no todo vale, nos vamos de aquí. Y dice, porque el animal se está estresando, se está poniendo nervioso y claro, y al final... Entonces, claro, no somos consecuentes muchas veces de que, aunque nuestra intención es buena, a veces podemos tener consecuencias malas en el Sí, medio claro, tú ambiente. vas ahí con los cinco grandes, por ejemplo, Sí, quieres sacar fotos de todo, ¿no? Y claro. es cierto que muchas veces nos pasamos. Yo soy muy, muy respetuoso y de hecho siempre pienso que puede haber por internet una foto maravillosa y no me hace falta a lo mejor acercarme tanto o si el bicho tiene algún tipo de respuesta de huida, eh, pues evidentemente tienes que reaccionar acorde con lo que te está transmitiendo, porque él te está dando un aviso. Hablando de otra cosa, que mira, que tengo unas fotos aquí que me llamaron la atención. En este canal valoramos mucho la gastronomía al lugar que viajamos. Y claro, la Antártida es un país, pues bueno, no hay habitantes. Antes de formarse la especie humana no estaba. Entonces, claro, pues no podemos hablar de la gastronomía en la Antártida, pero sí podemos hablar de lo que realmente coméis vosotros allí, porque claro, la comida alguna podrá ser preparada. Bueno, en turismo me imagino que no, será más fácil, pero claro, vosotros cuando estéis de maniobras, campamentos y todo eso, os manejaríais mucho con el liofilizado y cosas de No, no, estas, no, ¿no? no, ¿No? no, no te ¿Ah, creas, no? no te creas. ¿No? Ah, Hay bueno, espera, que varias... mira, mientras voy a poner una foto Sí, que tengo aquí, que esto sí que es un festín que veo que os habéis dado aquí. ahí la tienes. Esto Mira, esto... no es vivir tan mal, ¿eh? Allí. No, 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 para nada. Yo, de hecho, suelo venir con kilos de más. Porque, ¿qué sucede en la Antártida? Tienes varias alternativas. Si estás en buque, comes lo que come la marinería. Y la marinería come bien, puesto que tienen un trabajo físico y tienen que meter muchas calorías para hacer ese trabajo físico, además, en un ambiente con frío. Entonces, es como la gente que hace rutas transatlánticas o que están en la Ocean Race o hay diferentes situaciones en las cuales tú necesitas más aporte calórico que el habitual, ¿no? Que cuando estás aquí en España trabajando en una oficina sentado 10 horas al día. Entonces, si estás en un barco, comes bien. Si estás en una base, comes también muy bien, porque la base siempre tienen de todo. Solamente si vas a campamentos temporales en los cuales tienes que llevarte toda la comida, es cuando puedes pasar alguna penuria y cada vez menos, puesto que mejoramos la logística, tenemos más conocimiento y además, bueno, pues eso, poco a poco las condiciones van siendo mejores.
Pero la gente que trabaja, como decía antes, en la península Bayers, yo son los que creo que a nivel de la campaña antártica española son los que, digamos, tienen unas condiciones más restrictivas, porque sí que es cierto que si tienes 3, 4 semanas allí, no tienes acceso a una ducha, no tienes acceso a un baño, o sea que tienes una tienda de campaña que se ha habilitado un baño, pero en sus buenos momentos, por ejemplo, el baño era bueno, un taburete de estos de camping con un agujero en el medio. O sea que cuando tú visitas, por ejemplo, los castillos, y yo siempre le digo a mis hijos, oye, mira, ¿ves ese agujero de ahí? Ya sabes lo que es, ¿no? Pues ya sabes, el típico agujero en una piedra, en una de las torres, ¿no? Que da más al exterior y que por ahí, pues, salía lo que es el baño. Entonces, bueno, pues esa gente es la que vive de una forma más extrema y sí que tienen alimentos liofilizados y tienen, digamos, una comida un poquito más así, digamos, estricta. Pero es cierto que cuando estás en una base, en las bases, tú tienes tus buenos desayunos, que tienes de todo, los fines de semana tienes tu aperitivito, tienes del cuerpo de especialistas del Ejército de Tierra, que son cocineros, tienes al cocinero y a su ayudante, con lo cual yo, por ejemplo, estuve en una campaña que había un cocinero que es que había estado trabajando para la Casa Real. Entonces, imagínate el nivel de las comidas que nos hacía. O sea, yo es que comía mejor que en un restaurante, bueno, no mejor, pero que a lo mejor una estrella Michelin en el restaurante, pues con lo que Sí, este sí. hombre tenía de alimentos, pues te lo tienes, como decía antes, que llevar todo para allá, pero podrían hacer comidas que estarían al nivel. Entonces, pues unas salsas, unos guisos, una carne, que una maravilla, ¿eh? Bueno. Entonces, bueno, echas de menos algunos alimentos porque es cierto que los alimentos frescos, pues te los trae cada cierto tiempo el buque y a nivel logístico pues vas repartiendo en las estaciones y vas haciendo intercambios, por ejemplo, con los argentinos, con los chilenos, menos con los británicos porque tenemos mejor producto nosotros, Sí, pero ya vienen ellos a pedir sí. producto, ya vienen ellos a pedir, Cuando tu mira, plato estrella son las fish and chips, hay poco que compartir ahí. claro, pero ellos vienen y te dicen, oye, ¿no tendrás un vinito, un jamón? Porque parece mentira, pero el jamón nuestro lo tienen, lo conocen Sí. todos. Incluso te dicen, no nos podrás hacer una paellita, o sea que yo tengo a mi a una persona de mi pueblo, del Espinar, es Antonio, es el pastelero es una pastelería que está allí que es centenaria. Entonces me dijo, oye Pablo, ¿tú no te podrás llevar unas pastas la próxima vez que vayas a la Antártida y las llevas allí, las ofreces oye, es que me hace ilusión que mis pastas, mis sombreritos, algunos productos típicos lleguen allí. ¿Y por qué cuento esto? Porque es que otra vez, en una de estas campañas que yo estuve, de repente, uno de los vinos que sacan, digo, mira, si esto es de uno de mis ex estudiantes. Yo había tenido un estudiante en la Universidad SEC de Segovia que ya la compró el IE, ya se llama distinto, pero su familia, este chaval estaba estudiando biología, pero su familia tiene unas bodegas y siempre en el Facebook estaba poniendo, pues cuando estaba en China comercializando su producto, en Chile, en Argentina, en Corea del Sur, o sea, es una persona que se ha movido mucho. Y de repente veo en una de las botellas que había llevado allí el ejército de tierra, la logística del ejército de tierra, veo que es de sus bodegas. ¿Qué es lo que hice? Pues me cogí el móvil, me metí en la wifi o wifi, depende cómo quieras decir, me metí en la wifi de la estación Ah, de eso de no hemos Canal de hablado, Castilla. de eso no hemos Hay, hablado, que hay wifi, hay internet. a internet, con lo cual me hice un Facebook Live, ¿no? De estos, y le dije, mira, tío, que está aquí la botella de tu familia. Y se la enseñé. ¿Tú sabes la ilusión que le hizo? Claro, sí, Fue sí. impresionante, o sea, fue un momento para él maravilloso, mágico, de que las botellas de su bodega habían llegado a la Antártida. Y no porque las llevara yo como pienso hacer con la pastelería de mi pueblo, sino que por calidad del producto había sido seleccionado. Vamos a cerrar así con unas preguntas sobre turismo.
Porque has comentado antes, como digamos que este es el viaje especial, el viaje de la última voluntad. ¿Es el típico viaje de gente muy, muy viajera que es, digamos, el último continente que le falta por pisar? ¿Qué nacionalidades son la mayoría que va para allí de turismo? Sobre todo estadounidenses. ¿Por qué? Porque la mayoría de operadores turísticos son de Estados Unidos, ¿vale? Son de USA. Pues mira, sí que hay mucha gente que con la Antártida completa. Yo, por ejemplo, me acuerdo que muchas personas que estaban allí, a ver, si lo cuento un poquito hilado, tú en las estaciones antárticas, en las estaciones científicas, sueles tener sellos antárticos. Entonces, aunque no sea un territorio ni de Chile, ni de Argentina, ni de España, sueles tener oficinas postales o tienes un responsable dentro de la estación que tiene acceso a esos sellos y cuando llegan turistas y se les permite bajar o bien llegan científicos de otras naciones y se les permite visitar la base, se suelen llevar el pasaporte para sellarlo. Entonces yo tengo sellos de muchos sitios allí antárticos y también hay gente que lleva el pasaporte y lo que tú comentabas, es una forma de tener ya completo el pasaporte en todos los continentes. Bueno, gente que tiene, imaginemos, pues eso, dinero para aburrir, dinero a las Sí. puertas. Entonces, claro, dice, pues mira, con este sello que tú me vas a poner, completo los continentes. Entonces, a ti se te cae la baba, tienes envidia más o menos malsana o sana, depende de cómo te pille el día, pero bueno, realmente pues es una práctica habitual. La Antártida siempre creo que va a estar en tu top 5 de destinos visitados. ¿Cuánto tiempo organizan las agencias los viajes? Más o menos, ¿qué son 10 días, 2 semanas? Lo Bueno, normal. ahora sí, ahora tienes, a ver, el paquete básico suelen ser 10-12 días de expedición en crucero, considerando que además 4 los sueles perder, 2 a la ida y 2 a la vuelta por el paso de Drake. El cruzar el paso de Drake te quita tiempo. ¿Qué han hecho ahora los operadores turísticos? Pues ofertar paquetes mixtos de vuelo y crucero. Entonces vuelas a Rey Jorge, que es una de las islas de las Shetland del sur, que está un poquito exterior y que te permite llegar en un par de horas, 2 horas y media, desde Punta Arenas, desde el aeropuerto de Punta Arenas puedes llegar. Y además te quitas todo el paso de Drake, me refiero a la travesía, que puede ser mejor o peor en función de cuántos trenes de tormenta tengas. Luego hay otro paquete muy habitual que lo hacen como un tercio de los turistas antárticos que no permite bajar a tierra. Son los cruise only, son los cruceros de solo travesía y eso lo hacen los grandes cruceros que tienen más de 500 personas embarcadas, imagínate los cruceros de 3.000, 4.000, 10.000 personas, que, claro, como son tan grandes, no se les permite bajar a tierra a los pasajeros, con lo cual hacen un turismo, digamos, de otro tipo. Sí que disfrutan de, por ejemplo, los cetáceos, sí que disfrutan de las vistas, de algunos canales que son maravillosos, que tienes unas fotos de glaciares, de hielo, vamos, maravillosas, pero no llegas a bajar a tierra. Entonces, es un tipo de turismo distinto, pero claro, esos cruceros son más baratos o son parte de los cruceros internacionales, ya sabes, los que van a Río de Janeiro, van a lo mejor a Hobart, van a Christchurch en New Zealand, en Nueva Zelanda, perdón, y la Antártida es solo parte de un crucero mayor. Pero ya te digo que esos 35.000 más o menos turistas optaron por ese tipo de paquete el año pasado. No son pocos, es que es un tercio. Entonces es una cantidad importante. Y luego ya tienes los que van a, por ejemplo, el polo sur geográfico, lo que llamamos nosotros expediciones terrestres, y esos son residuales. Son menos de 500 turistas al año. Entonces eso ya son gente que paga un dinero, vamos, ahí ya se me escapan las cifras, Jorge, no tengo conocimiento de cuánto está ese Bueno, tipo de turismo. nos lo podemos imaginar. Claro, yo entiendo que estaremos hablando, me lanzo un poco a la piscina, pero tal vez estemos hablando de 40.000 euros,
Muy bien. Y mira, una pregunta que para que luego digan que esta siempre se la hacen a las mujeres. Pues no, mira, yo tengo un invitado hombre y se la voy a hacer. ¿Es complicado compaginar este trabajo con la vida familiar, como estábamos hablando? Sí, sí, sí. ¿No? Porque tienes 2 niños y claro, pues dejarlos en casa y marcharte, bueno, a tu mujer también. Pero volverás. Volveré y a raíz de lo que has comentado, después de, vamos, yo pretendo volver, ¿vale? Pero si consigo volver, vamos a hablar de en condicional, si consigo volver, tendré que pagar de nuevo el peaje. Es decir, que compensaré a mi mujer el mes y pico, 2 meses que estoy fuera. Y Si si quieres en te llamo esa, cuando se dé. sí, en esa cuarta aventura, mira, puedes mirar mi canal si quieres y ves cómo cocino, y pues si os hace falta un cocinero o hace Sí, falta sí, que te sí. ayude alguien con algo, y entonces me puedes llamar y oye, nosotros encantados, ¿eh? Sí, no, de todas formas siempre se pueden plantear este tipo de cuestiones. Pues en un proyecto de investigación ciudadana, como decíamos antes, o de divulgación científica. Yo tengo un youtuber que es un experto y que seguro que nos va a hacer una gran labor y que nos va a Uy, facilitar mucho pues el dar a conocer los objetivos del proyecto, etcétera. Yo, Jorge, no te creas que siempre me acuerdo de estas experiencias y en la medida de lo posible trato de ayudar a la gente. Justo esta mañana he recibido un correo que me ha hecho tremenda ilusión de una persona. Yo todos los años doy una charla de salidas profesionales del ambientólogo, de los ambientólogos en el grado en ciencias ambientales. Y me ha escrito un chico que asistió a una de estas charlas, luego me escribió para que le recomendara opciones de lo que es ser voluntario, o sea, voluntariado ambiental, y me escribía precisamente hoy para decirme que gracias a todo lo que le estuve recomendando y tal, había hecho 2 cosas. Por un lado, tener una magnífica experiencia de voluntariado en diferentes parques nacionales españoles y por otro, recuperar la motivación. ¿Qué sucede en esta vida? Que a veces perdemos la motivación porque estamos viviendo muy aceleradamente y cada vez más. Entonces yo me temo que la salud mental de la gente se ve muy afectada porque la sociedad es muy exigente, nosotros mismos somos muy exigentes, etcétera. Y este chico, pues desgraciadamente había perdido la motivación. Bueno, pues gracias a este voluntariado me decía que estaba con las pilas otra vez cargadas para retomar su carrera como biólogo. Pues eso a mí me ha hecho una ilusión, Jorge, eso tremenda. llena Llena muchísimo. mucho. Entonces, claro, pues este tipo de situaciones y experiencias, si yo, por ejemplo, más adelante consigo de alguna forma abrirte a ti o a quien sea la puerta a la Antártida, pues es que ya, vamos, eso es tremendo. Ya te digo que me ha pasado con un alumno y yo es que daba palmas con las orejas. O sea, es que es una cosa maravillosa. Es cuando dices realmente pues el tiempo que le dedico a esto, los sacrificios que hago a nivel familiar, personal, noches sin dormir. Volviendo al tema de la Antártida, esto me lo mandó una compañera que era de Nueva Zelanda. El éxito científico es como un iceberg. Se ve el 10% que está por encima, pero el 90% restante son noches sin dormir, a veces desconsuelo, lloros, malos momentos, horas y horas de trabajo, insatisfacción, cosas, rechazos, porque hay veces que mandas un artículo y te lo rechazan, o que has hecho las cosas mal. Entonces, ese 90% que está detrás Sí. es lo que no se ve y es muy importante. Aquí la persona va a ver lo que tú edites de este vídeo, lo que recortes y tal, pero las horas que tú le dedicas a aprender la herramienta, a ver cuáles son los medios a tu alcance, a cómo editas el vídeo, a dónde hay que colgarlo, cómo favorecer el tema de la visibilidad, cómo darle todo eso, eso es complicadísimo Sí. y eso nunca, nunca sale en lo que son O sea, los nadie lo vídeos. ve. Claro, Sí, es sí. la tarea que está por detrás. Y eso nosotros lo ponemos en valor porque somos conscientes. Pero muchas veces el que ve el resultado final no es tan consciente y lo minimiza.
Entonces Sí, a yo creo que veces también esto piensa hay que la ponerlo en valor. gente, sí, a veces piensa la gente que haces el trabajo, bueno, que como que lo metes todo en una bola, lo metes en una cápsula, le das a un botón, pum, y lo sacas. Exacto. De la forma que reacciona, ¿sabes? Entonces dices, ostras, pero tú no sabes el curro que lleva esto, ¿sabes? Y a veces mucho trabajo y no tiene recompensa y a veces la poquita que llega dices, bueno, si por lo menos ha servido para esto, mira, yo siempre digo, hice un vídeo en El Hierro, que bueno, de la isla del Hierro, de Canarias, y solamente viendo un Instagram y que una chica me mencionó de que gracias a mi vídeo y gracias a mis fotos le habían incentivado en ir al Hierro, pues dije, mira, a mí económicamente no me reportó nada, pero dices, oye, si por lo menos mi trabajo ha servido para inspirar a alguien a viajar, ya con eso me doy por satisfecho, ¿sabes? Con una persona que lo haya visto y le haya inspirado, y a mí eso me llena, y eso ya es el 0,01% de No, lo yo que estoy nombras. seguro que por lo que he visto de los vídeos de este canal y por los que alguno me falta por ver, siempre es muy inspirador. Entonces, ver estas experiencias es muy difícil que alguien se vea este vídeo completo porque llevamos ya mucho tiempo, Sí, lo voy a dividir en pero capítulos para que si claro, acaso están así, bueno, por no dividirlo por algo, parte, lo dividiré en capítulos y así sí, cada uno que vaya saltando y conforme los temas le vayan interesando. algo habrá que hacer, pero ciertamente, por lo que yo he visto de los otros vídeos, o sea, te da mucha satisfacción y es una alegría ver cómo esas personas a las cuales tú has ido identificando, contactando, pues comparten con todos nosotros esas experiencias y realmente pues pueden ser muy clarificadores, porque han sido corresponsales de guerra, porque han ido a tal sitio y han tenido esta experiencia, porque han tenido la suerte de visitar tal país o porque como tú pues has hecho pues el maratón o lo que haya sido de una experiencia que realmente ha sido muy intensa. Entonces, yo creo que compartir esto siendo constructivos y desde una óptica sana, porque luego hay gente que ya sabemos que tiene Sí. otros perfiles, pero a mí siempre lo que es aportar en positivo me parece maravilloso. Y lo que tú dices, con que haya una persona que le sea, pues eso, agradable o constructivo, que haya o que pueda aprender algo, pues bien. Pero ya te digo yo una cosa así en petit comité. Solo con haber mencionado a mi pastelero y a mis exalumnos, seguro que si se lo mando ahora el enlace cuando los tengas editados, ya tienes a 3, 5, 6 personas, Claro, sí, vamos, sí. Sí, que no hubiera que llegado de son otra felices, forma. Sí, no hubiera llegado, Entonces, claro, no les hubiera llegado a ellos, ellos están felices por mencionarlos aquí en YouTube. Y bueno, es una forma también claro, de que te conozca la gente, pero sobre todo por lo bien que lo hacéis vosotros, porque la verdad es que viendo los vídeos que preparáis y lo que tenéis en el canal, pues eso, es bueno, es una labor encomiable. Y yo te agradezco esta oportunidad y animo a todos los que estáis viendo este vídeo o parte de este vídeo a que consultéis otros, veáis el canal de YouTube o todas las plataformas que tengas activas, porque luego cambiarás, saltarás de aquí para allá seguro y que merece mucho la pena. bueno, pues muchas gracias, Pablo, por todas tus palabras, por visitar nuestro canal, contarnos tantas cosas que van a ayudar a mucha gente que planee viajar a la Antártida o no, o por lo menos ser más Donde sea. responsable con el medio ambiente. Y bueno, pues espero que hayáis pasado un rato agradable viajando virtualmente con Pablo. Le mandamos un abrazo bien fuerte y oye, ojalá que hagamos un vídeo juntos de aquí en un futuro, en un viaje a la Allí, Antártida o... sí, allí. Es mejor todo in situ, es mejor todo la experiencia Sí. vivencial directa. Así que, oye, pues eso, muchísimas gracias. Un saludo para Bueno, todos y para todas y hasta la próxima, que seguro muy bien. que va a haber más oportunidades. Bueno, y a todos os invito a todos a seguirnos en nuestro canal de YouTube para no perderos más entrevistas como esta, los vídeos de nuestros viajes, que próximamente no os vamos a avanzar nada, pero próximamente tenemos uno en mente. Y bueno, y dejamos también colgado el audio para las plataformas de audio, porque claro, como ha sido una entrevista larga, pues mira, sí, mientras vais en el coche, estáis trabajando, estáis en el gimnasio, que además, después de tanto sudor y todo eso, hablar así un poco de un país de hielo vendrá muy bien. Y bueno, pues no me enrollo más, un saludo a todos y que ha sido un placer, Pablo, y nos vemos en otro vídeo. Un saludo a todos.